Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a su programa Simichat. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa. Como saben, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Saludamos a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, desde el Facebook de Simi Radio, del Centro Simi de Salud Emocional, que como saben está la línea de atención psicológica para atender a los amigos todos los días del año, las 24 horas, en el momento en que lo deseen. Ahí está el equipo de psicología. Les recuerdo el número 800-911-3232, en donde está el equipo de psicología para atenderlos, así como al correo centrodiagnóstico@serfelizsisepuede.com.mx. Les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy. Hoy vamos a abordar, amigos y amigas, un tema sumamente importante de índole social, legal y claro, desde la salud, en donde muchas mujeres pues hemos sido expuestas a actos de discriminación, de desigualdades, al exigir pues nuestros derechos y que al no saber cómo actuar quedamos totalmente desprotegidas o buscamos a veces recursos que a lo mejor no eran los que necesitábamos en ese momento. Es por eso que hoy hablaremos del tema acompañantes de víctimas de violencia, esperando sea de su interés y en donde podamos resolver sus dudas. El día de hoy nos acompañan dos licenciadas que colaboran en una de las redes importantes de aquí del país, que está en todo el país ayudando a las víctimas de violencia, que formamos parte de la red de abogadas Violeta. Está con nosotros la licenciada Adeyanira Albarrán. Muchas gracias, licenciada, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y la licenciada Gabriela Maldonado. Muchísimas gracias a las dos por haber aceptado esta invitación y poder hablar de este tema. Y bueno, durante la emisión habrá seguramente algunas dudas o muchas dudas de nuestros si me escuchas, que van a estar por acá y pues que se vaya resolviendo ahí sus dudas respecto a qué hacen ustedes como acompañantes desde su especialización y justo si podamos comenzar esta conversación. Hay muchas preguntas, seguramente como les decía, habrá muchas dudas de nuestros si me escuchas. Entonces, si podemos comenzar, licenciada Gaby, ¿qué hace una abogada de víctimas de violencia? Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, principalmente la labor de esta red, pues es dar el acompañamiento a todas las víctimas de violencia de género, a todas las mujeres que han sufrido violencia de género. El acompañamiento es muy importante porque a mi parecer, a mi opinión, es el primer contacto, es el momento más vulnerable cuando pues la víctima tiene todos esas emociones y pues que acaba de sufrir un ataque, ¿no? A su integridad, a su dignidad y pues es muy importante saber o tener las bases para poder acompañarla, para poder darle esa confianza, esa empatía para que pues ella pueda pues hacer algo al respecto para que ella sepa sus opciones, para que se sienta acompañada, para que sepa que no está sola, para que pueda ir teniendo pues este apoyo, empezar a tener ah, la ayuda que requiere para poder solucionar o poder tener la justicia que requiere. Sí, me pongo a pensar en esta parte como que es un momento crucial también hasta en la decisión de si la persona quiere levantar o no una denuncia. En este caso, licenciada Deyanira, ¿cualquiera puede ser un acompañante de víctimas de violencia? Gracias, Paulina. Nuevamente, gracias por el espacio. Me da mucho gusto ver por aquí conectada también a Gaby. Muchísimas gracias a las dos. Bueno, lo que decía Gaby, retomándolo un poco, es bien importante porque, hilándolo con esta segunda pregunta que nos haces, dentro de esta trascendencia de ser acompañantes de las víctimas de violencia, yo creo que el primer momento, como bien lo decía Gaby, es fundamental. Entonces, como acompañantes, nos convertimos incluso, ¿no?, en ser este espacio de escucha. Dentro de la red, pues tenemos no solamente, ¿verdad?, la labor que hacemos nosotras como abogadas, sino también la que ustedes realizan, Paulina, que es bastante valiosa, ¿no? La de la parte psicológica, la de la parte emocional.
Entonces, el quehacer de ser precisamente un acompañante, creo que parte, ¿no?, de esta cuestión de ser un espacio de escucha. Yo diría, otro de los elementos importantes es que siempre al ser acompañantes, pues tenemos bien claro que vamos a respetar los sentimientos de la víctima. Y al respetar estos sentimientos, pues ahí creo que vamos a dejar como muy claro que en nuestro rol de acompañantes solamente ayudamos a tomar decisiones, ¿no? Somos ese espacio de escucha para la víctima para que pueda tomar decisiones con un mejor panorama, con un mejor alcance, desde lo jurídico, desde lo psicológico, por supuesto. Generamos, ¿verdad?, como estas líneas posibles de defensa para esta víctima, que no solamente van en las cuestiones penales, ¿no? Hace rato comentándolo con Gaby, veíamos que no solamente es la parte penal, ¿no? Habrá muchos tipos de violencia que, como hoy sabemos, pues tenemos leyes, protocolos, que van a hablar también de una violencia de tipo económico, y entonces, pues bueno, vamos a encontrar instancias adecuadas. Entonces, esta parte de ser acompañante, pues no es un hacer por la víctima, ¿no? O sea, no la sustituimos, sino que más bien generamos esas líneas que tendrán que ver con una orientación jurídica, es decir, vamos a decir, oye, la instancia adecuada a la que puedes acudir sería esta, ¿no? Pero siempre respetando los sentimientos de la víctima. Justo como ahorita lo mencionabas, Paulina, muchas veces recibimos usuarias que al generar este espacio de escucha nos comentan sus situaciones que han vivido, y muchas veces ellas no se sienten listas para un proceso de denuncia, ¿no? Creo que a veces de lo que más nos toca ver es como estas cuestiones de agresiones sexuales, ¿no? Hay muchas usuarias que se acercan diciéndoles, es que fue una agresión de no reciente, ¿no? Fue de hace 5, fue de hace 6 años o con tiempo atrás de antigüedad. Y entonces muchas veces ellas no se sienten seguras para el proceso de denuncia, ¿no? Y tiene que ver como con toda esta cuestión también que vivimos de impunidad tristemente, pero esta cuestión de ser ese acompañamiento justo, como les decía, pues es no sustituir, ¿verdad? Sino que respetamos los sentimientos de las víctimas, eso es muy importante, y no hacemos por las personas, sino que tratamos de orientarlas desde ese aspecto. Entonces, yo creo que esa sería como la función importante, ¿no? Perfecto. Ahorita que mencionabas, Adeyanira, ¿a dónde puede acudir una víctima de primer momento? Gracias, Paulina. Pues mira, tenemos obviamente protocolos, ¿verdad?, que pues se deben de respetar en estos casos de violencia, pero sin embargo sería como muy difícil hablar de cuestiones generalizadas en todas las entidades federativas, ¿no? Se me viene ahorita a la mente, ¿no?, el caso de Oaxaca. Tenemos a Oaxaca con el mayor número de municipios, ¿no?, que si no me falla por ahí mal la memoria, son 570 municipios o más de 570. Y entonces es complicado, ¿verdad?, decirle a todas las usuarias, acérquense a la fiscalía especializada, ¿no? Muchas veces estas usuarias tienen la complejidad, ¿verdad?, de llegar hacia esa fiscalía, de trasladarse, ¿no? Y entonces creo que aquí es cuando nosotros como colectivo, pues ahí tomamos un papel principal, ¿no? Y digo, no solamente nosotras a nombre de la red de abogadas Violeta, sino que creo que en general esta cuestión de organización a través de las asociaciones civiles que estamos acompañando a las víctimas, pues también realizamos un papel importante como en todas estas cuestiones de inseguridad que se presentan en nuestro país. Entonces, ¿a dónde podemos acudir en el caso de ser víctimas de violencia? Pues yo diría, lo primero, ¿verdad?, sería acudir a las autoridades correspondientes, dependiendo, ¿verdad?, si se trata de una cuestión penal, pero también hoy contamos con herramientas, como les decía, ¿no?, a través de la sociedad civil, de estos colectivos, que también no nos dejan solas, sino que por el contrario, como les comentaba hace un momento, pues nos van a generar esas estrategias, ¿no? En la red de abogadas Violeta, por ejemplo, contamos con un chat, ¿no?, a través de Temis, donde las usuarias llenan ciertos campos y son canalizadas sus solicitudes, ¿verdad? Alguna de nosotras, de las abogadas, que estamos colaborando de manera gratuita, intentamos lo más pronto darle respuesta, sin embargo, pues a veces, ¿verdad?, no supera la realidad. Entonces, si somos víctimas de un fenómeno de violencia, pues bueno, creo que podemos acercarnos ante estas agrupaciones, ¿no?, estos colectivos, ¿no? Y pues bueno, pues para eso estamos también ahí en la red de abogadas Violeta.
Sí, y me gusta que decías esta parte de acercarnos a colectivos, a asociaciones civiles. Me pongo a pensar que es ese pasito antes de llegar a lo mejor a lo que decías, a las instancias legales, ¿no? Porque entre chance y risa lo de menos es irnos a parar ahí. ¿Qué hacemos después de estar ahí paradas, no? No, ¿A y quién nos además que acercamos? llegues y te diga el Ministerio Público, oye, no te puedo recibir la denuncia porque te faltaron estos requisitos, ¿no? Que no sepas, ¿no? ¿Qué necesitabas llevar ese día? Y otro Sí, punto eso. también muy importante, perdón, Sí, es sí. que también cuando llegan directo a las instituciones para presentar su denuncia o cuando están en este momento como crucial, pues lamentablemente en México, a mi criterio, no todos están preparados para recibir algo así y a veces cuando llega la víctima, en lugar de que reciba esta empatía, el hecho de darle un poco de credibilidad, de decir, sí, tienes razón, no fue tu culpa, toda esta situación la revictimizan más y pues lastiman mucho más todavía pues a la víctima y pues en lugar de ayudarla, pues luego hasta les causan más inseguridades o muchas más cosas y a veces viene mucho esto de que pues ¿para qué denuncias, no? Realmente no va a pasar nada o no vas a conseguir nada. Y pues no, sí es importante denunciar, sí es importante buscar justicia, sí es importante saber a dónde acercarse, con qué autoridades, todas las opciones que tienes para poder hacer algo y tener acceso a tu justicia. Exactamente. Vamos rapidísimo a un corte y Gaby, si ahorita regresando pudiéramos hablar de esta parte de qué pasa cuando nos acercamos a estos espacios y somos violentadas por servidores públicos que justamente, pues uno supondría que tienen como la especialización o el conocimiento, ¿no? Para poder atender este tipo de situaciones y nos damos cuenta que muchas veces no es así. Entonces, amigos, vamos rapidísimo a un corte, no se despeguen y ahorita continuamos en su programa Sin Mi Chat. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Muchas gracias, licenciada Gabriela y Adeyanira, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Y si ahorita podamos continuar con esto que comentabas, Gaby, ¿qué pasa, no? Cuando, si soy violentada por servidores públicos al momento de realizar la denuncia. Sí, lamentablemente, pues el país en el que vivimos, a mi opinión, es un país, pues en su gran parte muy machista y muy conservador. Entonces, pues en el momento de que te enfrentas a este tipo de situaciones y en un momento muy vulnerable, pues sí es un poco complicado llegar como tal, como víctima nada más y pues querer presentar tu denuncia y no tener el apoyo, ¿no? Obviamente siempre hay pues procesos legales para este tipo de situaciones y todo. Eh, entonces sí haría como énfasis más en lo que decía mi compañera. Es importante acercarse pues a las asociaciones civiles, a las redes. Ahorita afortunadamente tenemos muchas herramientas en donde pueden tener acceso a esto para evitar ese momento, ¿no? Porque pues no vamos a estar adivinando si la autoridad que nos tocó lo va a hacer o no lo va a hacer y pues evitarte como ese mal momento, ¿no? Y poder
pues estar acompañada, porque algo también muy importante pues es el apoyo psicológico, ¿no? El apoyo emocional de pues también una especialista en ese tema para que pues puedan pues todavía tener un poco más de empatía o de poder expresar más pues lo que está sucediendo dentro de las personas, ¿no? De lo que están sintiendo. Claro, si no me equivoco, bueno, dentro de las fiscalías existe algo que no sé si es el botón rojo o el teléfono rojo, que si no me imagino que es como para dar como paso a estas denuncias frente a, si, valga, somos revictimizadas por servidores, ¿no? ¿Ese teléfono existe, es de utilidad o para qué es ese teléfono? ¿Sí? 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 Sí, ¿Yanira? gracias, Paulina. Bueno, No, mira, gracias. contestando tu pregunta, sí, yo diría, dependiendo también de las entidades federativas, ¿no? Muy seguramente hay público que nos acompaña de diferentes estados, ¿no? Entonces, algo que es muy común en la Ciudad de México, en el Estado de México, es encontrar este teléfono rojo precisamente o botón de emergencia, como se le llama, para que nosotros podamos comunicarnos con estos órganos internos, ¿no? Que auditan precisamente la función de los servidores públicos. Y algo que también me parece ahora interesante es no como solamente la existencia en los ministerios públicos. Ahora también es muy común encontrar estos teléfonos también en el ámbito civil, ¿no? En los tribunales superiores de justicia, para la cuestión de hacer observaciones a jueces, ¿verdad? También cuando pues el actuar no está pegado conforme a los protocolos, pues bueno, también se puede hacer uso. Entonces, yo diría, dependiendo de la entidad federativa en la que nos encontremos, pues preguntar por este teléfono rojo, o muy seguramente lo vamos a localizar, ¿verdad? Visualmente justo por este color. Y entonces saber que podemos ser escuchados, que podemos ser escuchadas en el sentido de pues, y tomar los datos, eso siempre yo digo es muy importante, ¿verdad? Saber quién nos atendió, ¿no? Porque de repente podemos acudir a la fiscalía y decir, el Ministerio Público que me atendió no hizo bien su trabajo, me revictimizó, como hace ratito decía Gabriela, pero si yo quiero hacer una denuncia, si quiero quejarme acerca del servicio que me brindaron, pues lo más importante va a ser tener el dato de identificación, ¿verdad? Del Ministerio Público, o sea, el nombre completo, identificar, ¿verdad? Si estoy en una fiscalía especializada, el nombre completo de la fiscalía, la ubicación incluso, ¿no? Entonces, como generar esta cuestión de conciencia de denuncia, creo que sigue siendo muy importante y como justiciables, confiar también, ¿no? En el acceso a la justicia, ¿no? A que se abran estos procesos de investigación en contra de estos servidores públicos que no cumplen con estos estándares, con estos protocolos. Exacto, y me da la impresión que de por sí llegar a estos espacios Claro. no es tarea sencilla. Vas por una denuncia y tienes que apretar otro botoncito para emitir otra denuncia. A veces como que pueda generar hasta más miedo, ¿no? Lo hago, no lo hago, pero es uno de los recursos que están ahí, ¿no? Claro. Y no sé, como esta forma de alzar la voz ante estos espacios, como decías Gaby, también frente a espacios que pues puede imperar el machismo, espacios conservadores o esta parte de revictimización y como ir con la idea de, valga, o sea, no sé si es la mejor idea, pero como víctimas, sino como que nosotros fuimos las que cometimos el delito, ¿no? Como esta parte de hacernos más chiquitas y decir, ahora, ¿no? ¿Y qué pasa si lo hago? Sino saber que podemos hacer uso de estos recursos, ¿no? En ese momento, ¿quién llega a proteger a la víctima ya cuando se acercan a estos espacios? En este caso, Gaby, si nos puedes apoyar. Sí, bueno, complementando un poco lo que decía mi compañera ahorita, eh, eh, lo que acaba de mencionar, nada más ah, como aumentando información, creo, siento que también es algo muy importante tener después como dice, tomar todos los datos de quién nos atiende y todo esto, tener el control bien, porque sí son datos muy importantes y también hasta cuando les dan un oficio,
que mínimo le tomen a veces foto al oficio, una copia, que tengan un acuse, porque luego estos son muy importantes para saber pues cómo va el procedimiento judicial, qué va, si mandar a una policía de investigación o tener un poquito más como los detalles de lo que está sucediendo, porque me ha tocado, ¿no? Que a veces pues no se los quieren dar o no tienen acceso, no saben cómo está, nada más como que lo que se acuerdan. Entonces, sí, eso sí es muy importante saberlo. Y respecto a lo que dices, cuando ellos tienen presentan su denuncia, pues la autoridad que ellos dan, pues está nuestro derecho, ¿no? De que si el Estado, que si tú no nombras como tal un abogado, el Estado te tiene que asignar un asesor jurídico. El asesor jurídico, pues te tiene que dar como tal, pues te tiene que guiar dentro de lo que tienes que hacer, lo que tiene que pasar, también pues es muy importante dentro de eso mismo, pues los peritos, ¿no? Perito en psicología, los peritos los médicos, ¿no? Los legales. Entonces, sí, es como esa parte para poder tener todos pues los datos completos. Y en este caso, pues quien sería como eh, quien llega a proteger a la víctima así directo, pues sería su abogado en este caso, ya sea tanto el asesor de oficio que le asigne el Estado o pues si la víctima nombra a algún abogado. Ok. A mí me gustaría completar un poco, igual Paulina, en esta pregunta que es bien interesante, ¿no? Y además bien compleja desde nuestro sistema. ¿Quién llega a proteger a la víctima? Bueno, yo digo, en el centro, ahora a partir de esta reforma que a veces hemos escuchado mucho, ¿no? Del 2008, de un cambio de sistema, por primera vez se colocaron a las víctimas en el rango constitucional, ¿no? Y hoy vemos derechos que tiene la víctima en específico en el artículo 20 constitucional, que bien como las mencionaba Gaby, ¿no? Tenemos en específico puntos y muchas veces pasa que las instituciones también están rebasadas, ¿no? Esa es una realidad. Y muchas veces el Ministerio Público ni siquiera ofrece a los usuarios, a las usuarias, la parte del asesor jurídico, ¿no? Pareciera que ya por mandato la víctima tiene que contratar a su abogado, ¿no? Y es que este registro de los asesores jurídicos victimales, insisto, pues está rebasado el Estado en ese sentido, ¿no? Entonces, esta parte de recibir asesoría jurídica gratuita, así marcada como un derecho dentro de la Constitución, sí es muy importante que la tengamos, ¿verdad?, ahí en el centro, sin embargo, no perder la realidad, ¿no? Muchas veces, muchas usuarias llegan con nosotros porque dicen, pues es que fui, ¿no?, a levantar mi denuncia, pero además ni siquiera me dieron copia, ¿no?, de la carpeta de investigación porque me dijeron que no se podía y bueno, un sinnúmero de pretextos. Otra de las cuestiones que me parece interesante que debemos de tener claras como víctimas es que podemos nosotros coadyuvar, ¿no?, o podemos auxiliar al Ministerio Público en este proceso de recolección, ¿verdad?, de datos, de indicios, de incorporarlos a la carpeta de investigación y no pensar que solamente el Ministerio Público, o sea, ya que fuimos a hacer la denuncia, lo va a seguir haciendo todo, ¿no? Ese sería como nuestro ideal, pero en la práctica no funciona así. Entonces, tenemos ese derecho como víctimas, ¿verdad?, también de seguir aportando. Desde la parte también de que se ha cometido el delito, es decir, desde el mismo instante de la comisión, pues las víctimas tienen derecho a recibir esta atención, no solamente jurídica, como decíamos, sino también asesoría y atención médica y psicológica, ¿no? Eso es muy importante, seguimos encontrando ahí también un sistema muy rebasado, a veces llegan con nosotros también usuarias, ¿no?, que fueron precisamente al Ministerio Público a denunciar una cuestión de agresión sexual y a veces pues estos hechos pasan en horas de la madrugada y es muy común, ¿no?, como llegar a las fiscalías y no está el médico legista, ¿no? Y como no está el médico legista, pues espérate hasta el otro día, ¿no? Y entonces, ¿cuál atención pronta y oportuna, ¿no? Muy seguramente esta usuaria incluso requiere, ¿verdad?, que se le dote de esta pastilla del día siguiente, esta atención. Entonces, no pueden ser estos derechos, ¿verdad?, negados. Entonces, creo que es muy importante el hacer como todo este énfasis de quién protege a la víctima, ¿no? Y cuáles son por lo menos esos mínimos contenidos ahí en nuestra legislación. Otra parte importante que creo que es importante mencionar es la cuestión de la reparación del daño, ¿no? Y esa reparación del daño
Creo que también nos hace falta, ¿verdad?, a nosotros hacerlo como un tema más accesible para las víctimas, porque de pronto cuando un juez ya ha judicializado el asunto dice, oye, mira, la reparación del daño la fijo en este monto, muchas de las víctimas nos dicen, oye, es que yo no denuncié por una cuestión monetaria, ¿no? O sea, porque yo quiero una retribución económica. Y no, más bien la reparación del daño, pues se piensa, ¿no? Desde muchos enfoques, no solamente el económico, por supuesto que también el económico tiene que ver, ¿no? Muchas víctimas pierden empleo, ¿no? Truncamos proyectos de vida y entonces de alguna manera este sistema pues intenta ser resarcitorio en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿quién protege a la víctima? Pues creo que una sociedad pues que está informada de sus derechos, pues es más difícil, ¿verdad?, que la autoridad pueda violentarlos. Entonces, ahí destacar solamente, insisto, que ahora por primera vez, ¿verdad?, después de muchos años de tener olvidadas a las víctimas, hoy tenemos a las víctimas en el rango constitucional. Tenemos una ley general de las mujeres con derecho a una vida libre de violencia. Tenemos una ley general de víctimas y una serie de protocolos también de carácter internacional, ¿no? Entonces, solamente como para complementar esta parte de cómo se hace la protección, ¿no?, de las víctimas. No, y también algo muy importante, como lo mencionaba, es que sí es súper importante que todos conozcan sus derechos, que sepan a qué leyes pueden tener acceso. Y, por ejemplo, hablando sobre esto en primera instancia, pues algo que también muchos luego no tienen acceso, no lo solicitan o Ministerio Público no se los brinda como tal y es muy importante y más cuando hay un delito de género, pues es las medidas de protección, ¿no? O las medidas cautelares para que puedan tener esa seguridad de que pues van a estar seguras de que esta persona, por ejemplo, mínimo no se les va a acercar, de que puede tener acceso a esta seguridad y que pues desde que presenta la denuncia, ¿no? También se la pueden brindar, pero pues a veces no lo conocen, no lo saben, y a veces por la ignorancia sobre esto, pues ni siquiera tienen acceso a su asesor jurídico. Entonces sí es muy importante que todos se informen sobre sus derechos, los básicos, ¿no? Que tienen acceso a un asesor jurídico, que pueden tener medidas de protección, a qué instituciones están en su comunidad, porque pues a veces los estados son muy grandes, ¿no? Y pues no va a haber una fiscalía especializada en cada municipio, ¿no? O sea, hay diferentes instancias, diferentes órganos jurisdiccionales donde se pueden acercar y pueden pedir esta ayuda para que pues empiecen con su proceso, para que tengan esa ayuda que están necesitando. Claro, estas medidas, por ejemplo, de protección que mencionabas, Gaby, ¿van como de cajón? O sea, yo voy, levanto mi denuncia y me la tienen que dar, o justo dentro de conocer mis derechos es solicitarla. ¿Qué pasa en esos momentos? Bueno, a mí en experiencia me han tocado ambas, ¿no? A veces desde el momento que se presenta la denuncia, pues la autoridad que te está atendiendo, pues te dice sobre este derecho, ¿no? Que puedes tener la medida pues de protección, ¿no? Ya sea de alejamiento, de restricción, entre otras, ¿no? Pero pues a veces aún así no, o sea, también me ha tocado las veces que pues dicen, no, pues sabes qué, no pasó nada, pues nada más fue como, no sé, un pleito de pareja, mándalos a mediación o cosas así. Y pues si ves el fondo de la situación, realmente es algo que no puedes estar mandando, ¿no? Y sí puedes solicitar este tipo de protección, ¿no? Pues para que la víctima, para que su familia, si tiene, por ejemplo, hijos, algo, pues tenga esa seguridad de que pues hay algo que la está protegiendo, ¿no? Claro. Sí, entonces creo que es ambas, tanto que sepan que es su derecho y pues que si se lo ofrecen, pues mucho mejor, ¿no? Claro. En este caso, cuando se da una situación de emergencia, ¿quién puede apoyar a la víctima? En ese momento de crisis, ¿quién pudiera apoyar? Antes me pongo a pensar que lo ideal es que ya se tenga una abogada, alguien que nos eche la mano, pero si no está aún ese recurso, ¿quién pudiera apoyar a la víctima? Bueno, yo creo que, como bien mencionas, Paulina, es importante, ¿verdad?, que primero nos acerquemos a nuestras redes de apoyo, o sea, a nuestras personas más cercanas, ¿no? Como mencionábamos al inicio del programa, definitivamente como acompañantes no hacemos y no decidimos por la persona, ¿no? Sino que solamente justo tratamos como de mostrar estrategias, posibles soluciones. Ahora, ya en la cuestión práctica, pues pensamos en una inmensidad, ¿no?, de situaciones jurídicas
Entonces, en casos de emergencia, yo diría, bueno, número uno, tenemos pues teléfonos, ¿no? De emergencia, este número implementado a nivel nacional, pero digo, también tenemos una cuestión en cada una de las entidades federativas, ¿no? Estos centros que dependiendo, insisto, mucho del delito, pues nos van a apoyar, ¿verdad? Van a ser una fuente importante para la cual nosotros nos podamos acercar. No sé si en esta parte, Paulina, pudiera ¿Sí? Compartir y comentarles un poquito para aquellos que nos Claro, escuchan. sí, Bueno, sí. aprovechando, me gustaría como sugerir esta herramienta de la plataforma digital que se llama denuncia.org, y este proyecto de denuncia.org pues nace precisamente con la inquietud de acercar, ¿no?, a los ciudadanos comunes y corrientes que no necesariamente tienen que saber, ¿verdad?, de nuestro lenguaje jurídico aburrido, de abogañol, como por ahí muchos bien le llaman. Es una guía y una plataforma que está pensada para que los ciudadanos pues puedan acceder, ¿no?, a un proceso de denuncia mucho más ágil. Entonces, yo les recomiendo mucho que si están en alguna de estas situaciones, ¿verdad? A veces creo que somos indiferentes ante las realidades y escuchamos todos los días, ¿verdad?, las noticias, comisión de delitos, y lo vemos como algo alejado, ¿no? Como algo, pues mientras no me pase a mí, no tengo por qué informarme. Y no, justo lo que decíamos, ¿no? Este poder ciudadano de estar informados, pues bueno, nos permite, ¿verdad? También, pues hacer realidad esta parte del acceso a la justicia. Entonces, esta plataforma de denuncia.org, como podemos ver ahí en alguna de las viñetas, contiene guías por delito, ¿no? O sea, lo pensamos y diseñamos guías que van desde el apoyo para acoso sexual, por ejemplo, para violación, para robo, o sea, hay una serie de catálogo de delitos donde tú las puedes ir abriendo por delito justo y vas viendo como incluso qué requisitos te podría pedir el Ministerio Público, ¿no? Y qué apartados tendrías que llevar. Tiene también esta pestaña de localizador de ministerios públicos, que eso fue súper valioso y una labor titánica, ¿no? Y que sigue todavía ahí actualizándose, donde, dependiendo de la entidad federativa en la que nos encontremos, vamos a poder ubicar, ¿verdad?, cuál sería ese ministerio público más cercano al cual nos vamos a poder nosotros acercar a hacer este procedimiento. Tenemos también una descripción del proceso de denuncia, ¿no? Tratamos de hacerlo en un lenguaje súper sencillo y como hace ratito, ¿verdad?, decía Gaby, a ver, ya fuiste, ya presentaste tu denuncia, a ver, ahora te sugerimos por lo menos tomar una fotografía, tomar como datos esenciales para que después puedas regresar y darle seguimiento, ¿verdad?, a tu denuncia. Tenemos también en la plataforma un apartado no menos importante, que es la parte de los directorios de organizaciones e instituciones que ofrecen diversos tipos de asesoría. Entonces, para este caso que nos preguntabas, Paulina, de, bueno, si estoy en una emergencia, ¿verdad?, ¿a dónde puedo acudir? ¿Quién me puede apoyar? Pues bueno, muchas veces estas organizaciones, dependiendo, ¿verdad?, de la situación en la cual nos estemos enfrentando, pues podrá ser una guía valiosa, ¿no? Quizá fui agredida por mi pareja, quizá necesito un refugio, ¿verdad?, temporal, ya me dictaron incluso medidas de protección, pues va a ser importante, ¿verdad?, vital, no regresar a ese domicilio donde está el agresor, ¿no? Mientras se cumple la medida, pues bueno, puedo aquí hacer esa consulta de ese directorio, ¿verdad? Entonces, es una herramienta súper importante la que nos ofrece denuncia.org. Entonces, yo sugeriría mucho, ¿verdad?, que cuando estamos en alguna de estas cuestiones de emergencia, pues podamos acercarnos. Y tiene pues muchísimo material valioso, ¿no? Desde la guía práctica. Estoy muy agradecida con Impunidad Cero, que en el 2020 me invitó a la redacción de esta guía. Y otra de las cosas que se ofrecen dentro de la plataforma son incluso ya como formatos muy sencillos que las usuarias pueden descargar, ¿no? Por ejemplo, si el Ministerio Público me negó mis copias certificadas, ¿no?, porque me dijo que no me las podía dar, entren a la plataforma, ahí pueden descargar los formatos que son súper accesibles. Entonces, quizá yo no tengo los recursos, ¿verdad? Ni siquiera me nombraron un asesor jurídico en la fiscalía, pero yo necesito esas copias certificadas. Bueno, pues no voy a necesitar al abogado, puedo bajar el formato y presentarlo. Entonces, ojalá que sea de utilidad el material. Insisto, la plataforma es denuncia.org y bueno, pues ojalá que sea de utilidad para estos casos de emergencia. Claro. Muchas gracias, Paula. No, gracias. Fíjense que nos comenta, bueno, más bien nos pregunta Rox González,
si los MP tienen esta información, dice, sería útil que ustedes hicieran supervisiones. ¿Los MP tienen toda esta información? Pues fíjate que en Impunidad Cero, que es el colectivo, otra vez, ¿verdad? O sea, como destacando esta labor tan importante que hacemos los ciudadanos, ¿verdad? Al unirnos. Impunidad Cero igual nace, ¿no? O sea, sin una finalidad de lucro ni nada. Estas guías las ha estado publicando, si no mal recuerdo, desde el 2018, ¿no? Precisamente para hacer conciencia entre los ciudadanos de cuáles son nuestros derechos y que el Ministerio Público no tiene que violar, ¿no? Y aquí, híjole, pues con esta guía nos tocó la desventaja que la hicimos durante la pandemia. Entonces digo desventaja porque normalmente estas guías se presentaban en el auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y justo se invitaba a la Fiscalía de la Ciudad de México y a varios miembros de los ministerios públicos, ¿no? Y entonces era como muy valioso porque pues enriquecíamos esas experiencias de, oye, mira, estamos difundiendo esta guía que además es gratuita, etcétera. Pero bueno, ahorita tuvimos que ir contracorriente porque, insisto, esto fue en pleno 2020, en medio de la pandemia, y entonces no tuvimos como esa oportunidad, ¿verdad? Quizá de como una difusión más amplia. Pero sí, claro que ellos, de hecho creo que la Fiscalía de aquí de Ciudad de México sí en algunos puntos está distribuyendo el material ya impreso totalmente gratuito, ¿no? Pero pues por eso agradecemos tanto estos espacios, ¿verdad? Porque pues son esa fuente para pasar la voz, ¿no? Para que conozcamos nuestros derechos y que veamos que se puede hacer mucho, ¿no? Incluso ya no les mostré, pero también tenemos un apartado donde ustedes pueden hacer una queja en contra de los ministerios públicos, ¿no? Dice, ahí quieres reportar a un ministerio público y colocas los datos y te atiende ahí también el chat, ¿no? Entonces, pues nuevamente yo creo que los ciudadanos somos eso, los colectivos somos eso, somos mucho más y pues nos toca, ¿verdad? También poner de nuestro lado para, pues, contribuir, ¿no? A la justicia social. Y pues de este lado, pues rescatar mucho lo que se hace dentro del colectivo de la Red de Abogadas Violeta, que igual pues como saben, pues el trabajo que hacemos las abogadas, pues es totalmente gratuito, al igual que ustedes, ¿no? Las psicólogas, y pensando, ¿verdad? No solamente quejándonos en esta realidad en la que nos toca vivir, como bien decía Gaby, ¿verdad? Un país inseguro, con tantas problemáticas. Bueno, pues en medio de todo eso nos toca proponer, ¿no? Y la propuesta es esta, hacer estos canales de comunicación y de apoyo a las víctimas, Paulina. Claro. Ahorita justo hay un comentario bastante interesante también. Edith Matías dice, excelente tarde. Mucha gente luego hacemos caso omiso de pensar lo engorroso que es y a veces te hacen sentir que eres víctima porque tú lo provocaste, ¿no? Sí, Esto claro. que mencionábamos, ¿no? La parte de la información, de la empatía, de la sensibilidad para ofrecer el servicio que podemos recibir por parte de los ministerios públicos. Y justo esta parte que mencionaba Gaby, de Yanira, ¿cuál es justo la labor de ustedes como abogadas feministas? Que me pongo a pensar que es muy diferente de un abogado o una abogada que no tiene como la especialización o está encaminado a esta parte de la violencia. ¿Cuál es su labor? Muchas gracias, Paulina. Pues mira, desde el colectivo de la Red de Abogadas Violeta, les decía, también nos tocó como ir contracorriente porque nace en el año del 2020, igual, ¿verdad? En medio de la pandemia y ya fue hasta el 2021 cuando se hace la constitución como tal, ¿no? En una asociación civil. ¿Y cuál es nuestro objetivo, verdad? Como abogadas feministas, que además pues hacemos un trabajo bien valioso con ustedes, con las psicólogas que también tienen esta perspectiva, ¿no? De atención a las cuestiones de género. Eh, yo diría, este trabajo que se realiza justo, ¿no? Se distingue mucho como de lo que haría cualquier otro asesor jurídico, cualquier otro abogado, cualquier otra abogada. Y creo que parte mucho de la idea que comentábamos al inicio del programa. Nosotros vamos a respetar los sentimientos de esa usuaria, ¿no? Que se acerca a nosotros, porque somos el primer canal de escucha. Entonces, si esas usuarias se están acercando a nosotras, pues yo creo que lo último que esperan es que menospreciemos su situación, ¿no? Que digamos así como, pues espérate, ¿no? Como hace rato decía Gaby, oye, ¿por qué mejor no lo arreglas por mediación y conciliación? Oye, espérate, o sea, fue una agresión sexual y a lo mejor también una violencia física, no solamente en contra de mí, en contra de los menores, ¿no? Hoy tenemos tantas diversidades de violencia, que entonces creo que la primera parte es eso, ¿no? Ser una escucha atenta y no minimizar, ¿no? Las cuestiones que están
acercándose a nosotros a plantear las usuarias. Y lo que hacemos como abogadas feministas es precisamente el orientar, ¿no? Orientar a esa víctima para que se acerque a la instancia adecuada. Aquí cabe destacar lo que hacemos dentro del colectivo, ¿no? El colectivo está asesorando gratuitamente todas estas cuestiones que tienen que ver con violencia de género, ¿no? Desgraciadamente, pues somos insuficientes, ¿verdad? Actualmente, tengo por aquí el dato, somos Somos 120, 120. 120 miembros entre psicólogas y abogadas, ¿no? Entonces ya se imaginarán la chamba que tenemos, ¿verdad? Todos los días, pero pues generosamente lo hacemos. Estamos presencialmente en 20 estados, eso quiere decir que tenemos abogadas, psicólogas en 20 estados de la República Mexicana, pero atendemos o cubrimos presencialmente, bueno, más bien a distancia, los 32 estados, ¿no? O sea, si no tenemos algún abogado, alguna psicóloga, por ejemplo, en Tamaulipas, que creo que es de los estados que nos faltan, pues cualquiera de nosotros, de nosotras, perdón, lo toma y asesora, ¿no? A distancia. Entonces, estos acompañamientos que hacemos, pues los hacemos justo pensando, ¿no? En hacer realidad esta justicia, ¿no? Tan anhelada por todas. Entonces, en eso creo que nos distinguimos de lo que haría, ¿verdad? Cualquier otro abogado, que muchas veces, a veces pasa, ¿no? O se nos cataloga así, ¿no? En la profesión jurídica, pues que el abogado, la abogada no tiene sentimientos, ¿no? A ver, nosotras como abogadas feministas, lo que hacemos es eso, no minimizar, ¿no? Las situaciones de las usuarias, sino que justo pues brindamos esas asesorías, esas estrategias, sobre todo, insisto, aquí sí sería muy importante para todos los que todas las que se conectaron al chat, todos, lo que atendemos son cuestiones de género, ¿no? No atendemos otro tipo de temáticas jurídicas que no tengan que ver con la violencia de género. ¿Por qué? Pues porque, como les decía, pues somos insuficientes, ¿verdad? De pronto, si alguien viene con una cuestión mercantil, ¿no? Porque a veces nos ha pasado a través del chat, oye, pues sí nos gustaría poder orientarte, pero no tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces, eso yo creo que sería como lo más importante de nosotras en nuestra labor como abogadas de acompañamiento. Se me hace bien importante esto que mencionan Gaby, tú, Deyanira, el poder acercar a las personas, a las mujeres, o sea, hacer como ese ganchito a que ellas tomen la decisión, cualquiera que sea, yo les digo, va a ser la correcta, porque muchas veces que no han llegado a ustedes como abogadas, ¿no? Tienen miedo, ¿no? Y si me acerco y pareciera que ya van a iniciar el proceso, ¿no? Ya con hablar ya van a ir por él y lo van a detener, ¿no? No, a ver, date ese espacio para que a veces viene tanto ese miedo de me amenaza con que me va a quitar a los hijos, me voy a tener que salir de la casa, me voy a quedar sin un recurso económico, evidentemente donde se cierra el mundo, donde no hay posibilidades, estas asesorías lo que va a permitir es que esta mujer pues sepa el camino, o sea, claro, sus pros y sus contras, por dónde va a tener que luchar, que trabajar, pero a lo mejor no es quedarnos con esa idea o que traemos por nuestro propio miedo o por lo que nos ha contado, porque desafortunadamente por esta parte de la violencia muchas veces no es la mujer la que está hablando, sino es esa historia de violencia, ¿no? Como esa pérdida de identidad, ¿no? Pues es que él me dice, y entonces eso es lo que va a ocurrir, lo damos por hecho. Y este acercamiento a ustedes pues quizá no te lo contó tan bien porque no es así, ¿no? Tus derechos, lo que decían, son estos, por acá puedes estar. Y es esa posibilidad de romper esa historia que traemos de temor a hacer algo, ¿no? Entonces, estos acercamientos son bien importantes y me pongo a pensar que es esa gran posibilidad a que sí la víctima se dé la oportunidad de denunciar, ¿no? Claro, Paulina, y ahí me gustaría ahí también complementar, ¿no? Que obviamente Gaby y yo somos penalistas de hueso colorado y hablamos mucho, ¿verdad?, de estos temas penales, pero también las víctimas llegan a nosotros, a lo mejor con cuestiones que si las vemos desde el exterior, nosotros podemos decir, bueno, ¿y por qué una persona tendría tanto que tardarse en decidir si quiere o no divorciarse, ¿no? Pensando en una cuestión civil. Y bueno, creo que también nosotros cuando asesoramos este tipo de temas,
no es como que justo presionemos, ¿no? A la usuaria de, sí, mira, tienes que presentar la demanda y no. Insisto, somos ese espacio de escucha, nosotras planteamos como las probables estrategias, pero muchas veces eso pasa, hasta para que ellas tomen la decisión de iniciar un procedimiento para divorcio, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con un tema de denuncia, ¿verdad? Hay otros temas más delicados que sí, claro, imagínense, alguien que va a denunciar precisamente una violación, ¿no? Y a lo mejor no es un tema reciente, es de años, le ha costado, ¿no? Ya desde ese mismo instante el comunicarlo con alguien más. Entonces, también es como pensar en esos espacios, ¿no? Y en esas decisiones. Finalmente, detrás de cada usuaria está la historia valiosa de una mujer, tiene sus propios procesos, no todas sentimos, ¿verdad? Ni caminamos al mismo ritmo. Entonces sí, también llegan usuarias con estos temas, ¿no? Incluso hasta para pensión alimenticia, ¿no? Hay muchas usuarias que llegan y es que pues ya simplemente desde hace 10 años o 5 años ya no me da pensión, ¿no? Y ya dejé ahí como el tema abandonado y les cuesta, ¿no? O sea, tomar el momento de decir, bueno, ahora lo quiero hacer. Y nosotros somos muy respetuosas, ¿no? De lo que ellas decidan, porque como mencionábamos, no es como hacer por ellas, sino solamente ser ese espacio propicio de comunicación. No, aparte, un tema muy importante, nosotras, bueno, nuestra labor como abogadas, y sí, ¿no? O sea, nuestra rama es lo penal, pero un punto muy importante es que somos el primer contacto en el que le tenemos que dar todas sus opciones. Es más, en el momento que llega la víctima con nosotros, tenemos que mentalizarla para todo lo que se tiene que afrontar durante el juicio que sea o el proceso judicial que tenga que llevar a cabo, ¿no? Incluso hasta darle opciones para que, pues porque no tiene caso que luego estén llevando cosas tan pesadas cuando realmente le va a afectar más, ¿no? Es darle absolutamente todas las herramientas, toda la información, que darle parte de nuestros conocimientos en que por ejemplo, tenemos que tener ya mucha idea de todo lo que engloba violencia, de todos los tipos de violencia. Y todos esos temas se los tenemos que dar para que la víctima sepa los tipos de violencia, para que ya no lo normalice, y en el mismo, como lo comentaba, ¿no? O sea, no estarlo minimizando, no darle esta empatía a todo, pero al mismo tiempo darle todas las herramientas para que ella elija lo que ella considere mejor. Pero ya en el momento de aún así darle pues a lo que se va a enfrentar, ¿no? Incluso a las autoridades, ¿no? En temas de violación, pues se requieren estudios médicos, psicológicos, y una víctima que acaba de pasar por un trauma tan grande, pues no siempre están listas, ¿no? Para que les hagan ese tipo de estudios. Entonces, sí, toda esa información es importante que se la brindemos para que la víctima se vaya mentalizando, sepa qué es lo que tiene que pasar, por qué, y pues aparte de que no está sola, ¿no? O sea, en el momento que llega con nosotras, todo, pues es brindarle este apoyo, brindarle también, por ejemplo, dentro de la red, ¿no? Que sepa que tenemos psicólogas que le pueden dar una contención o una ayuda, y pues que tiene que seguir con este proceso, ¿no? Incluso que tiene que tener, pues, apoyo moral, ¿no? De las personas más cercanas, y en abuso de menores, ¿no? Cómo lo van a llevar tanto pues el menor, cómo lo va a superar como la familia, ¿no? Porque eso es todavía mucho más fuerte. Entonces sí, es que pues esa es como parte de la labor, ¿no? Que sepan a qué se van a qué se van a afrontar, que sepan absolutamente todos los detalles y todas sus opciones para que puedan elegir mejor. Muchísimas gracias. Y justo estamos por terminar ahorita el programa, y si nos pueden compartir cuál es su opinión de lo que ven a diario en estos espacios legales, jurídicos, hasta lo que ven en las víctimas. ¿Cuál es su experiencia en ustedes desde lo que ven a diario? Gaby, si nos puedes apoyar. Sí. Bueno, en mi experiencia, hablando en el tema jurídico, en el tema, pues como abogada, sí es un tema muy difícil porque pues a diario nos llegan temas muy pesados, ¿no? Son cosas que pues hemos ido conociendo, que tienes que saber cómo los vas a llevar, porque pues, como lo decía mi compañera, ¿no? No es que seamos de piedra y digamos, sí, no pasa nada. No, realmente son temas
muy fuertes, pero pues tenemos que capacitarnos, ¿no? Saber, conocer sobre las nuevas reformas, sobre las leyes, sobre los convenios, incluso, por ejemplo, ahorita salió lo de el DAO, que es de la ONU. O sea, tenemos que tener toda esta información y tenemos que, pues sí, ¿no? Actuar un poco más fuerte pues para poderle dar el apoyo a la víctima, ¿no? Y pues hablando pues en la práctica, pues te tienes que afrontar a muchas cosas, como decía mi compañera, no tienes que remar contra corriente porque pues te vas a topar con muchas cosas, muchas maneras de pensar muy diferentes y más pues nosotras que estamos como que dentro de esto de pues como abogadas feministas, pues obviamente vemos mucho más temas o tenemos como otra perspectiva, ¿no? Sobre las circunstancias. Entonces, pues sí, te tienes que estar como afrontando pues a todos estos temas o todas estas maneras de pensar diferente, ¿no? Pues tanto con las autoridades como pues con los que tienes que lidiar durante el proceso, ¿no? Entonces sí es algo difícil, sí es algo complicado, pero pues al final de cuentas es algo que afortunadamente ahorita pues también con todos estos espacios, con todas las cosas que se han hecho de estudios, investigaciones, pues vamos avanzando, ¿no? Más así como se dio, pues no sé, el derecho del voto, pues ahorita se han creado muchas leyes, se han creado muchos espacios para apoyo, pues tanto para nosotros como abogadas, tanto como para las víctimas. Perfecto. Sí, Deyanira, muchísimas gracias. Si nos quisieras compartir algo como conclusión, por favor. Gracias, Bruna. Pues sí, yo creo que de este lado, como abogadas feministas, pues tenemos muchas expectativas, ¿no? No dejamos como de observar la realidad, ¿verdad? Muchas veces remamos contra corriente, pero yo creo que justo este ideal que nos llevó a tomar la vocación, pues nos hace precisamente estar del lado de quien lo necesita y pues saber que no solamente es justificable ahora, ¿no? Criticar políticas, ¿no? Gobiernos van, gobiernos vienen y finalmente yo creo que los ciudadanos vamos haciendo esa gran diferencia, ¿no? Por eso yo destacaría mucho esta labor de unión entre los ciudadanos que han pues precisamente dado la oportunidad a crear estos colectivos. Yo creo que esta cuestión de los colectivos, esta cuestión de la organización va rindiendo frutos y lo que muchas veces la política pública no ha logrado se va consiguiendo desde los espacios de los colectivos. Entonces, yo rescataría esta parte, yo diría también, exacto como Gaby nos mencionaba, hay nuevas leyes, hay nuevos instrumentos y nos toca a nosotros de este lado como abogadas, pues seguirnos profesionalizando para también exigir, ¿no? A las autoridades porque pues si no conocemos estos derechos, ¿verdad? Y además también qué importante que se abran estos espacios, ¿no? La difusión a mí me parece muy importante. En tanto se abran estos espacios, pues sabemos que no estamos solas, que podemos acercarnos a los colectivos, que tenemos herramientas y que como justiciables, pues debemos de hacer que nuestra voz se escuche. Entonces, más que pintar un panorama desalentador, que creo que es lo que escuchamos siempre, yo diría, pues confiemos, ¿verdad?, en que cada vez, pues también nos vayamos todos involucrando más en estas tareas, en estas actividades, ¿no? Ya desde el mismo hecho hoy de todas las personas que nos están acompañando desde cualquier espacio, pues bueno, creo que ya ha sido enriquecedor este compartir. Perfecto, muchísimas gracias a las dos, a la Red de Abogadas Violeta, muchas gracias a ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y durante el programa estuvieron apareciendo las redes las redes sociales de la Red de Abogada Violeta para que se pongan en contacto, amigas, y ahí vamos a estar para ayudarlas y muchísimas gracias por haber estado en una emisión más y este jueves habrá un programa más de su programa Semichat. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Paulina. Y pues ahí está el chat de Temis para todas aquellas que necesiten asesoría, con muchísimo gusto. También, aprovechando ya el último,
si quieren hacer también una donación, como bien saben, Sí. el trabajo que hacemos es totalmente gratuito, pero muchas veces necesitamos apoyo para las víctimas, ¿no? Justo a veces alguien necesita para alguna cuestión de copias certificadas, ¿no? O pagar incluso un refugio, ¿no? Entonces, siempre hay como estas cuestiones que solventar, y también si gustan hacer alguna donación, lo pueden hacer a través del chat de Temis, que está ahí en la página de la Red de Abogadas Violeta, y seguimos atendiendo sus solicitudes de asesoría. Muchísimas gracias, que estén muy bien y buena noche. Hasta luego, Muchísimas gracias. gracias. Buenas noches. Gracias. Bye. Bye.